hablaremos algo acerca de infecciones por parásitos. Acá tienen su cuadro de resumen para que puedan ir viendo las diferenciaciones, ¿ya? En entamoeba histolítica usualmente es por ingesta de agua y comida contaminada. Acá está resaltado la afectación preponderante que tienen por ciego y recto sigmoides. Pero en entamoeba histolítica recuerden que puede ser enfermedad intestinal y extraintestinal, es decir, formar abscesos, puede ser amebomas en cerebro, puede dar lesiones cutáneas y compromiso de pleura y parénquima. Método diagnóstico. Forma diagnóstica, trofozoitos, cuando hay invasión. Y forma invasiva, los quistes. ¿Ok? Eso es principal. Recuerden que en entamoeba hay pacientes que son portadores, ¿no? Y en esos pacientes van a ir con un tratamiento específico. Es decir, un agente intraluminal que termine de erradicar todo. ¿Cómo hacemos diagnóstico de entamoeba? Porque eso también es bien difícil. El diagnóstico podríamos agregarle antígeno en heces, que a veces no tiene buena rentabilidad, pero también podríamos utilizar PCR, por ejemplo. ¿Ya? Ok. Estos abscesos hepáticos, por decir, no van con colitis. A veces vienen simplemente de frente al hígado. ¿Ya? Pero en gran proporción en la clínica, recuerden que son asintomáticos. Los que ingieren fecal oral se contaminaron, asintomático hasta un 80%. Giardia. En Giardia, ¿qué tenemos que recordar? La transmisión fecal oral, alimentos, agua y el blanco, ¿no? Duodeno, se va a duodeno. Por eso es que si nosotros hacemos un método diagnóstico, podría ser a través de una cápsula endoscópica, buscar la Giardia a nivel de duodeno. Tenemos asintomática, aguda y crónica en las formas de presentación, pero estas crónicas van a estar relacionadas con disminución de peso, mala absorción, ¿no? Entonces, algún factor predisponente, alguna vez preguntaron, el déficit de inmunoglobulina A principalmente, que predispone a las infecciones por Giardia. La forma invasiva son los quistes, la forma diagnóstica, trofozoiditos, pero también se pueden ubicar los quistes, ¿ok? Cualquiera de los dos. Balantidium coli, que es el otro de acá, transmisión fecal oral, va a colon, recuerden ustedes, y el reservorio está en el cerdo. Eso también hay que recordar. Transmisión por aguas y alimentos, y tienen la excreción asintomática, puede darte colitis aguda o infección crónica. Forma infecciosa, quistes, forma diagnóstica, trofozoitos. Estos pacientes que hacen estas formas colitis agudas o crónicas pueden terminar en perforación. Tengan mucho cuidado porque hacen perforación, pueden hacer abscesos a nivel del hígado, abscesos hepáticos, ¿ya? Y pueden tener estas complicaciones. Ahora vamos a ver. Estas tres de acá, Cryptosporidium, cistoisospora y ciclospora, sobre todo estas dos, cisto y ciclospora, pueden tener tinción ácido alcohol resistente. Si son tinción ácido resistente, es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden encontrar como becas en heces y eso tienen que tener mucho cuidado. Isospora se debe a la ingesta de agua y comida contaminada, produce diarrea acuosa, hay que buscar bastante el predominio por buscar intestino delgado, recuerden ustedes, intestino delgado, entonces la diarrea es acuosa por tanto, y también en algunas situaciones va a darnos complicaciones, es decir, colitis hemorrágica, puede afectar vías biliares, la cistizospora y también da artritis. Forma infecciosa o quistes y forma diagnóstica también o quistes. La ciclospora, ya, en este caso, Ciclospora cayetanensis, por ingesta de agua contaminada, y el único huésped en cicloisospora, eso también lo vi en una pregunta, es el hombre. Único huésped es el hombre. No transmisión fecal oral y produce diarrea acuosa. La infecciosa es o quistes por un lado, forma infectante y forma diagnóstica o quiste no es por un lado. Cryptosporidium más lo vamos a ver limitado a los huéspedes inmunocomprometidos, por ejemplo el VIH, y la transmisión va a ser fecal oral, pero puede dar diarreas secretoras y mala absorción. ¿Cómo son las características clínicas? Puede estar en brotes, crónica, diarrea, malnutrición, colangitis. Estas diarreas son secretoras, por si acaso, ¿ya? La forma infecciosa, infectante o quiste, y la forma diagnóstica también el oquiste.
Ahora vamos a ver los cuadros de los tratamientos. El más grande de todos, miren acá, están nombrados por las letras, las formas que tenemos. El más grande de todos estos protozoarios es Balantidium colli, ¿no? La letra F. Miren ustedes cómo está. Muy bien, y hablaremos un ratito acerca de tremátodos para hacer un pequeño break. En tremátodos, recordar ustedes que la fasciola hepática, ¿no? Principalmente recordar la forma infectante, que es la metacercaria, y la forma diagnóstica, que son los huevos no embrionados. Entonces acá hay un huésped intermediario que va a estar parte, miren ustedes acá el caracol, que va a ser parte en este ciclo. Estas metacercarias las vamos a encontrar cuando uno consume estas plantas acuáticas en las zonas de sierra, por ejemplo, encuentras, pero acá en Lima las podemos encontrar en los berros y también en las formas de preparados de los emolienteros, por ejemplo, ¿no? Entonces vienes, tomas tu emoliente, quieres la metacercaria va a irse al duodeno, va a estar una vez en el duodeno, va a irse al ducto biliar, penetra justamente por ahí, se queda, y es ahí donde después de 6 a 12 semanas de la ingesta, el paciente empieza con dolor, en hipocondrio, ictericia, puede haber hepatomegalia, fiebre, pero la característica y lo que va a diferenciar y lo que preguntan en los exámenes es la parasitosis que más eosinofilia nos da más de 40% es justamente fasciola hepática. Entonces recordar eso porque en estas circunstancias viene y cumplido todo este ciclo, el huésped puede eliminar los huevos sin embrionar, se excretan, van muchas veces al agua, al río donde está cerca, estos huevos completan su ciclo en el agua, viene un miracidio, no va a eclosionar y va a entrar al caracol. En el caracol justamente es donde va a terminarse de dar un proceso de convertirse del quiste hasta la cercaria y en las cercarias nadan y se quedan metidas en estos berros o en estas algas. En la fase crónica, el paciente pues empieza con dolor, puede haber diarrea, dolor epigastralgia, náuseas y vómitos, ¿ya? Entonces, es importante porque estos pacientes recuerden que van a tener métodos diagnósticos de elección. Hoy en día es el IgG, FAS2, ELISA, ¿ya? Recordar ese test. Para Agónimos, las zonas son importantes porque el paciente viene del norte, Cajamarca, de la costa norte del Perú, y les dice que la pregunta va a ser, el paciente que luego de ingerir, ¿no? Ceviche en el norte del Perú, en esta zona, ¿no? Presenta un cuadro con tos, disnea, malestar general y hay eosinofilia, ¿no? Porque cualquiera pensaría con tos, malestar, fiebre, podría pensar tuberculosis, y muchos de esos pacientes vienen del norte, presentando justamente este cuadro que les dan tratamiento empírico para tuberculosis y no mejoran, cuando el método diagnóstico era pedirle un test de parásitos en esputo para buscar estas formas diagnósticas, los huevos no embrionados de Paragónimos mexicanos. La forma infectante, nuevamente, para el humano va a ser la metacercaria, ¿no? Comes en los crustáceos, en el canjito, en el ceviche, comen ahí, se mete en la metacercaria, viene, va a ir al duodeno nuevamente y se va a romper a través de la cavidad intestinal, mete, hace su migración, se va al pulmón. Va del peritoneo, rompe la pleura, paciente empieza con tos, baja de peso, muchas veces disnea, hemoptisis, bota, ¿no? Los huevos nuevamente y estos huevos completan el ciclo. Solo que acá, recuerden que en fasciola teníamos un huésped intermediario. Acá, en este caso, justamente, ya hay dos huéspedes intermediarios. Uno de los huéspedes es el caracol y el otro, al caracol, se lo comió el cangrejo de río. Y el humano se come el cangrejo. Entonces, en las trematos hay dos, digamos, huéspedes intermedios que van a condicionar justamente esta fase. También eosinofilia no tan alta como en fasciola y la hemoptisis recurrente es lo que lleva al paciente, ¿no? Entonces, nuevamente, el diagnóstico se hace a través de parásitos en esputo, en fresco, se puede buscar el paragónimo, si es tan simple. El problema es que no lo buscan y no lo piensan, ¿no? Igual que estrongiloides, por ejemplo, no hay esa sospecha. Ok, estamos hablando ahora de los nematodos, ¿no? Los gusanos redondos. Aquí hay que recordar algunas características, ¿ya? En los nematodos, en Ascaris, sobre todo, está en suelo está contaminado con las heces humanos y la transmisión es fecal oral.
Usualmente la hembra está depositando 200.000 huevos diarios, es importante, ¿ya? Y usualmente hay migración pulmonar, obstrucción intestinal, ¿no? El paciente llega, viene de frente con dolor abdominal, ¿no? Y va a cirugía, nos ha tocado casos así, y tiene predilección por hacer esta obstrucción a nivel de intestino delgado, el paciente pues termina en una resección intestinal y es difícil ver, ¿no? Cuando el diagnóstico pudo ser oportuno, ¿no? Y el tratamiento es muy fácil. La forma infectante es el huevo infectivo y la forma diagnóstica es el huevo no fertilizado. ¿Ya? Entonces tenemos acá la forma, en este caso diagnóstica, ¿no? Miren ustedes el huevo no fertilizado, redondeado, ¿no? Que tiene ahí una característica, en este caso, que se puede observar en las tinciones muchas veces en fresco cuando se solicitan de manera adecuada. Lo más importante cuando tengan en la práctica clínica es enviar la muestra mientras que esté lo más pronto posible al laboratorio. Debe llegar antes de los 30 minutos para que tenga todas las posibilidades de tinciones, ¿no? Y marcar eso. En trichuria, la imagen B, transmisión fecal oral, no hay reservorio, en este caso animal, y la afectación va a ser a nivel de colon y ciego. La forma infectante son huevos embrionados y la forma diagnóstica huevos no embrionados, ¿ok? Recordar eso. Son tips solamente. La diarrea, si es de colon y ciego, lógicamente vamos a tener afectación a ese nivel con compromiso gastrointestinal, pueden haber diarreas con heces sanguinolentas. Enterobius vermicularis es común la transmisión de persona a persona, ¿ya? Usualmente la hembra va entre 10.000 a 15.000 huevos por día y el prurito en la región perianal, ¿no? Entonces, por ahí ya saben ustedes el método diagnóstico con el test de Graham, ¿no? Con la cinta, ¿no? En este caso, para poder hacer el diagnóstico desde la región perianal y se observan, ¿no? Porque estos huevos muchas veces se eclosionan en el intestino delgado, por eso es que están en adultos tienen predilección por estar colonizando las formas adultas en el colon. Huevos embrionados, forma infectante y los huevos diagnósticos, los huevos, perdón, se doblan, como en el caso de acá, se pueden tener esta forma, ¿ya? Y pueden tener esa característica en la forma diagnóstica. Estrongiloides es importante porque va a penetrar a la piel, es decir, va a hacer su ingreso la forma de la larva filariforme, ¿no? En el paciente que camina descalzo, y va a tener esta forma, fecal, piel o boca, contacto anal directo, incluso en homosexuales también se está viendo esta forma de transmisión, y autoinfección. El tratamiento es importante en estos casos porque si no puede tener formas complicadas. Hemos tenido casos de migración, hacen Loeffler, ¿no? Y persistentemente, si es que no se trata, van a tener diarrea acuosa que termina justamente en malabsorción. Formas crónicas son las llamadas diarreas, las enteropatías perdedoras de proteínas, ¿ya? Estrongiloides es una de las causas muy comunes. Forma infectante, larva filariforme y forma diagnóstica, larva raditiforme. Entonces, esas son características. Y los anquilostomas tienes anquilostoma y necator, que pertenecen a las uncinarias, están dentro del clásico llamado de los síndromes, tenemos síndromes anémico-febriles. Una de las características va a ser justamente esto, porque de la zona norte, ¿no? Donde vienen Amazonas, por ejemplo, puede venir un paciente que tiene hemoglobina en 4, ¿no? Pérdida crónica de peso, antecedente de transmisión fecal cutánea, y esto hace que estas ventosas, ¿no? Estos ganchos vienen, se adhieren todos a la superficie intestinal, la mucosa, y producen sangrado crónico, y eso va a generar un problema, ¿no? Porque estos dientes son los que nos van a dar. Técnicas acá para hallarlas, por ejemplo, que no tenemos acá, CAT-OCATs, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar esto para hacer el diagnóstico de uncinarias, ¿no? En estrongiloides, métodos diagnósticos, por ejemplo, ¿cuántas muestras de heces yo tendría que pedir, doctor, para que podamos tener un diagnóstico más certero de estrongiloides? Hasta 6 muestras de heces, por lo menos. 6 muestras de heces, o también se puede hacer hoy en día el diagnóstico por
serología, ¿ya? Pueden hacer serología para estrongiloides hoy en día. En el resto, Enterobius, Trichuris y Ascaris sí son más métodos convencionales, microbiológicos. Muy bien. Entonces, la forma infectante para las uncinarias, larva filariforme, porque también es típico la zona donde van a ir, migrar, entran por piel, ¿no? Que puede estar lacerada, y la forma diagnóstica son los huevos, ¿ok? Entonces, busquemos cuáles son para estrongiloides. Recordar ustedes, estrongiloides va a estar bastante con ¿ya? Estrongiloides, Loeffler, pero también te produce Ascaris, es otro de los que produce Loeffler. Y también el otro, clásicamente, son las uncinarias. Esos tres son de importancia. Ok. Pasemos a los céstodos. Los céstodos son importantes y hay dos de relevancia, que es justamente las tenias, tenia solium y tenia saginata, ¿ya? Entonces, usualmente en las características vamos a ver que una de ellas, tenia solium, puede tener compromiso a nivel, pues, persistiendo sobre todo, ¿no? Su compromiso en el tiempo, y puede dar afectaciones incluso neurológicas. Entonces, la tenia saginata usualmente puede medir hasta 10 metros, ¿ya? Es bien grande. En cambio, la tenia solanum, la forma adulto, hasta 3 a 5 metros. ¿Cuántas proglótides tenemos? Usualmente entre 1000 a 2000, ¿no? Y la tenia solium es menos, 800 hasta 900. Hasta ahí va ganando la saginata. El Scolex, usualmente en forma, vamos a ver que es un cuadradito, así. En cambio, acá es más piriforme en el Scolex, ¿ya? El tamaño usualmente es un poquito más grande en la tenia saginata. Y usualmente, ¿quién tiene ganchos? ¿Solium o saginata? Solium, ¿no? Tiene acá usualmente son ganchos, pero se le llama rostelo, ¿no? Son doble rostelo. Ok. Y ventosas también tienen igual nombre. Ramificaciones, más de 12, tenia solium menos de 12. Y los huevos usualmente son, la mayor parte de ellos son esféricos, ¿no? Son color café. Cuando nos piden a nosotros diferenciar, por ejemplo, entre tipo de huevos, entre saginata y solium, es casi imposible, son iguales, por eso es que se tienen que hacer técnicas específicas de PCR para poder diferenciarlos. Acá sí viene la diferencia. El huésped definitivo en saginata es el hombre. En solium también puede ser el hombre. Pero el huésped intermediario es el ganado vacuno. Y acá es el cerdo. Ocasionalmente, el hombre puede ser huésped intermediario de tenia solium, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? En las formas de teniasis, usualmente, ¿ya? Muchas pueden ser asintomáticas, recuerden, ¿ya? Las teniasis pueden ser asintomáticas. En el caso de la tenia solium, esta proglótide acá no se mueve, es inmóvil. Entonces, no hay ninguna alteración, ¿no? En cambio, en saginata también a veces sí hay movimiento. Cuando hay movimiento en saginata, disculpen, cuando hay movimiento en saginata, le gusta irse a perineo. Y si va a perineo, tiene esa afectación, puede haber prurito incluso, ¿ya? Pero miren, ustedes recuerden esto, ¿ya? Porque preguntan, huésped definitivo, hombre, y solamente en solium es huésped intermediario. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente el paciente, no el huésped, viene, hay una estadia infectante, que son estas larvas de la tenia solium, ¿no? Que vienen del cerdo, lógicamente. Los humanos, entonces, principalmente pueden ingerir esta carne infectada, cruda o mal cocida, ¿no? Entonces vienen, se depositan a nivel intestinal,
van, se quedan ahí y hacen todo este ciclo, ¿no? Miren ustedes acá, los adultos en el intestino delgado van a depositarse, luego van a eliminarse y luego, donde en el sitio donde defecó, ¿no?, el humano, viene el ganado vacuno o el porcino y ingiere todos los vegetales, ¿no? Y luego van y hacen todo el ciclo a nivel del intestino y la pared muscular de los animalitos acá, ¿ya? Entonces, para nosotros, la forma de cisticercosis, vamos a recordar bien claro en cisticercosis, ¿ya? El huésped intermediario es el humano. Se produce porque el humano consumió usualmente la forma es de carne que está cruda, cocida con este, perdón, cruda con este material, hemos dicho esta fase larvaria, pero también es principalmente por comer heces. ¿Ya? Entonces, accidentalmente acá en Perú, digan lo que digan, cuando uno va a Tumbes, en esas zonas donde hay bastante neurocisticercosis, en Sierra, en Piura, por ejemplo, el antecedente del poblador es que, bueno, tiene malos hábitos alimenticios, ¿no? Eso es lo que se llama el fecalismo. Entonces el paciente come heces y realmente pues es la primera causa de convulsiones, esta neurocisticercosis en pacientes jóvenes, ¿no? Entonces la invasión de la neurocisticercosis y la predilección por irse al sistema nervioso central hacen que podemos tener estas lesiones a nivel parenquimal que dan convulsiones, usualmente convulsiones, focalización. Pero hay formas extraparenquimales, intraventricular, subaracnoidea, la forma más, digamos, una de las más complicadas, subaracnoidea, es esta racemosa, ¿no? Racemosa. Entonces, casualmente, vamos a tener este ciclo y vamos a tener estas opciones. El tratamiento en las guías y en las guías americanas ha cambiado en base a un estudio que justamente se hizo en Perú. Como tratamiento, quiero que recuerden, si tiene 1 a 2 quistes activos, porque ustedes le piden la tomografía, ¿cierto? La tomografía está así, le pedimos así su imagen cerebral, perfecto, y vemos acá lesiones que tienen quistes activos. Estos quistes activos, perfecto, donde se puede visualizar el escólex, porque es un criterio mayor, ¿no? Otro sería fondo de ojo, por ejemplo, fondo de ojo, perfecto. Otro sería su Western blot, por ejemplo, un criterio menor, ¿no? Para el diagnóstico. O el hallazgo, también le puedes pedir heces para buscar las tenias, las formas adultas, pero no siempre van a tener esto. A veces tienen simplemente el Western blot. Pero en estas formas, estos quistes activos requieren tratamiento con antiparasitarios. Si es 1 a 2 quistes, es albendazol. Si tiene más de 2 quistes, es albendazol. Y el praziquantel es el que le hace el efecto de sinergia al albendazol para potenciar su actividad. Gran pregunta, ¿tratamos los quistes calcificados o no? ¿Se tratan los quistes calcificados? Ahí sí está su pregunta, a ver. Sí, no, ¿por qué? No, 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 ahí sí todos al mismo. Y hasta ahí no se trata. Ok, claro, no se tratan, ¿no? Que son inactivos. Ah, ojo, sorpresa, pero, ¿eh? Porque ahora, ahora, estos quistes calcificados no se tratan, pero miren, imagínense que esto ya está así todo cerrado, bonito, pero sí todavía continúa siendo un foco remanente y estos se conocen como focos epileptógenos. Es decir, el paciente tiene que continuar con su tratamiento, pues recibe carbamazepina, su anticonvulsivante de por vida por lo general, porque hay estudios recientes que estos focos calcificados, ¿no?, inducen las convulsiones. Entonces, ese es un problema y hasta ahorita no hay pregunta para el tratamiento posible, ¿no? No se operan tampoco, por si acaso. Todas las formas intraventriculares, subaracnoideas, intraoculares y enfermedad de médula y ocular pueden terminar en tratamiento quirúrgico. Por ahí habrán escuchado, sí, doctor, pero para esta forma, tal vez una subaracnoidea, puedo utilizar neuroendoscopía y le puedo dar albendazol intratecal, intraventricular. Bueno, son opciones más difíciles y no hay mucha experticia local en eso. Sí se ha hecho alguna vez, pero es muy difícil, ¿ya?
Si que alguna vez quieren profundizar en estos temas de manera curiosa, vean el programa Parásitos Asesinos, que daba en un canal de cable, y realmente van a ver cómo es que se confunden mucho estos diagnósticos y son maltratados a veces en la comunidad. Así que en Perú consideren siempre esta opción de diagnóstico diferencial para un paciente joven que convulsiona. Siempre miren la tomografía bien y miren si tienen esta presentación. No, en las hormas extraparenquimales no. Como te dije, solamente las hormas que tienen esa vesícula, en este caso el quiste activo, ¿no? Se deben dar tratamiento, en el resto no. Ahora, en las formas, si tú me preguntas, extraparenquimal también incluye la forma muscular. Pucha, en la muscular sí se le puede dar tratamiento también con albendazol, pero a veces hay que extraer porque los quistes están pegados a los músculos y es un problema. Hay un reporte hace mucho tiempo que hicimos en el hospital de una neurocisticercosis diseminada, la pueden ver, la imagen es espectacular, el paciente tenía quistes por todos lados en el músculo, parecía un físico-culturista, le palpabas, pero eran grumos en realidad, era un musculoso, pero eran grumos y eran todos los cisticercos que estaban ahí metidos. El albendazol se puede dar por meses incluso, ¿no? El problema es que el albendazol hasta 3, 6 meses puede inducir bastante injuria hepática y ahí viene el problema, hay que hacer las transaminases. Es mucho, hay bastante intolerancia al albendazol. En la forma extraparenquimal, el tratamiento es quirúrgico. Como he dicho, se puede utilizar para ciertos escenarios el albendazol como adyuvante en el tratamiento quirúrgico, pero no es la primera intención. Si nos dicen a nosotros, ¿cuál es la forma de tratamiento de un quiste intraventricular? Cirugía, pues no le vas a marcar albendazol como primera opción, ¿no? Entonces eso tiene que quedar ahí claro, ¿ya? En reglas generales. Recuerden estas pepas que son importantes. Miren, parásitos y eosinofilia. Lo marco acá, ya habíamos dicho, fasciola, el que más nos da eosinofilia, pero también están las filarias. Ya, lo invito a una charla con mis residentes, al que me diga cuál es la filaria más... A ver, recuerdo. Porque acá son nemotenias de parásitos y eosinofilia ya están claras. Afantas, Fasciola, Ascaris, Necator, Toxocara. ¿Dónde encontramos Toxocara? ¿Qué nos da Toxocara? ¿Qué nos da Triquinela? Anquilostoma, ya dije, y estrongiloides también. La filaria más frecuente en Perú hoy en día es Manzonella osardi. Exacto, a ver, ¿quién es? Uy, ya te gané, justo estábamos ahí. A ver, vamos a ver quién ha sido el afortunado ganador. José, no sé si José Estrada, pero bueno, si quieres te puedo invitar a las charlas de infectología que damos en las noches. Ya. Manzonella osardi es una de las más frecuentes. Sí, por favor, ya. Manzonella osardi, sí, entiendo, no hay otra manera de aprender que todo es ahora virtual. Pero Manzonella osardi es un diagnóstico muy bonito y diferencial. Hay larva cutánea migrans, ¿ya? Por ejemplo, si a ustedes les preguntan cuál de estos bichitos que están señalados acá dan larva migrans. Parece como una serpiginoso, un trayecto serpiginoso que se puede ver en la piel, ¿ya? ¿Y dónde encontramos más larva migrans? ¿En qué parte del cuerpo? En estrongiloides, en región perianal, ¿ya? En filarias, en miembros inferiores, por ejemplo. Entonces te vas a Loreto y los pacientes ya tienen estos anticuerpos, muchas veces en fiebre de 7 días, no es dengue, no es malaria, ¿qué ya lo será? Al final era una manzonela que se metió y nadie le dio el diagnóstico, ¿no? Porque no hay formas de hacerlas. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? Pero en clínica y en prácticas es así. Manzonella osardi, la más frecuente en Loreto y en Perú. Ascaris, también es otra forma de presentación. Necator, ya dijimos que son uncinarias, también te dan neosinofilia. Toxocara, le encontramos mucho cuidado con los perros y gatos, sobre todo porque en las heces de estos animalitos están, y en los parques tienen bastante reservorio de todos los huevos de Toxocara, o Toxócara, como le dicen algunos pediatras, pero tengan mucho cuidado porque Toxocara te puede dar incluso hasta compromiso ocular.
¿ya? Entonces, esta presentación se va a ver bastante en niños. Es más, la toxocara se queda atrás del ojo, se queda pegada, y muchas veces hasta hay que enuclear el ojito. Tengan mucho cuidado. Nuevamente les digo, ¿quieren ver casos así alucinantes? Vayan y miren Parásitos Asesinos. Ahí van a encontrar cómo es que se van, hasta les explican el ciclo. Trichinella spiralis también es una enfermedad que también está en el grupo de los cerdos. Anquilostoma, ya dijimos, funcinarias, y estrongiloides, ya hemos mencionado también que te da justamente eosinofilia. Y los que te producen síndrome de Loeffler o la migración, estamos Necator, NASA, ¿no? La neumotenia NASA. Necator, Ascaris lumbricoides, Strongy y Anquilostoma, ¿ya? Entonces son infiltrados. Muchas veces ustedes piden la placa, hoy día la placa les piden y tiene un infiltrado acá, mañana le piden la placa y tiene el infiltrado acá y algo acá ya menos, y luego le piden acá y apareció ahora acá, está migrando, ¿qué está pasando? Entonces eso es característico en los pulmones eosinofílicos, ¿ya? Un diagnóstico reumatológico diferencial de un pulmón eosinofílico, porque no todo es infeccioso. A ver, podrían tener alguna manifestación, alguien que sepa, recuerde algo en reumato, ya pueden tener, por ejemplo, hay pulmones, ¿no? Si tiene Churg-Strauss, ¿no? Si tiene un Wegener, por ejemplo, tengan mucho cuidado, ¿no? Todo siempre es infección. Ya, ok. Entonces, tratamientos, recuérdame, como dice la canción. Recuerden, y acá está toda la lista de todos los tratamientos, los he dividido. En tamoides histolítica ya dijimos que hay una forma de asintomático, entonces los agentes intraluminales son paramomicina y iodoquinol. Cuando hay diarrea disentérica, disentería, hay metro, acuérdense siempre, acá está las dosis, 7-10 días son agentes para eliminar los quistes en el intestino. Ya de pasito le podemos dar paramomicina. No hay hoy en día paramomicina y iodoquinol, es bien difícil conseguirlo, y prácticamente el tratamiento se ha limitado a dar metronidazol, ¿ya? Enfermedad intestinal o severa, amebomas, metronidazol 750, dosis altas, 3 veces al día por 10 días. Ascaris, agente de elección, albendazol. Trichuris, también podemos tener albendazol o mebendazol como tratamientos. Anisakis, ¿no? Que está en el lobo marino principalmente, que come las guitas, viene, comemos principalmente parásito en el ceviche, se aloja muchas veces en vías biliares, hace problemas gastrointestinales. Tratamiento, no hay una terapia de elección, es retiro endoscópico o cirugía. Y hace poco hubo un brote, ¿no? De anisakis hace un par de años, hace 2 años, me acuerdo, 2019, salieron en la televisión, acá en Perú. Estrongiloides, ahí está, pues lo que le gusta, no voy a decir a quién, pero ivermectina de elección, 200 miligramos por kilo por día. Esto sí me parece importante que recuerden porque han preguntado alguna vez las dosis. Y segunda línea, albendazol. Mucho cuidado, la ivermectina, la toxicidad. Hay formas de ivermectina subcutánea que se pueden aplicar cuando el paciente no tolera vía oral, por ejemplo, es importante. Yardia tiene metronidazol, y si no hay metronidazol, es nitazoxanida, que se puede dar por 3 días, ¿ya? Usualmente es una opción en pacientes que tampoco no toleran el metro a veces da bastante toxicidad gastrointestinal, náuseas, vómitos, no lo tolera. Nitazoxanida es una opción ambulatoria, ¿ya? En Cryptosporidium, para el paciente que está inmunocomprometido, lo importante es subir sus defensas a través de la terapia antirretroviral, sube el CD4, se mejora para la diarrea, ¿ya? Y en el caso de huésped que no es VIH, nitazoxanida como otra opción. Cistoisospora, Beli, cotrimoxazol de elección, ciclospora, también cotrimoxazol, Balantidium coli, tetraciclina, esto han preguntado también. Fasciola, también alguna vez preguntaron, tratamiento de elección, triclavendazol, paragonimiasis, tratamiento de elección, praziquantel, y las tenias también praziquantel, ya, ojo, y en Immunolepis nana sería la única opción de toda esta tabla donde sí podríamos utilizar niclosamida, ¿ya? Ahí están todos sus señas y lo que pueden preguntar. Ese cuadro sí tienen que grabárselo, de todas maneras está bien resumido. Muy bien. Malaria. Opinemos de malaria. Malaria es un caso interesante y sobre todo porque las preguntas pueden cambiar, no sé, sobre todo en la parte de tratamiento. Vamos a dar pistas de tratamiento solamente. Entonces, en el ciclo de la malaria, quiero que ustedes sepan esto. El mosquito viene, ¿cómo se llama el mosquito?
Anófeles, ¿cierto? ¿Cuál es el anófeles más frecuente en Perú? Darlingui. Perfecto. Entonces, Darlingui viene, ¿no? Viene el mosquito y va a inocular los esporozoitos. O sea, la forma infectante van a ser los esporozoitos. Miren ustedes bien acá, y estos esporozoitos van y de frente van a hacer su migración y van a hacer predominantemente afectar al hígado, ¿no? Entonces, eso hay un estadio que va a ir justamente el ciclo fuera de los eritrocitos, que es este que está acá, hasta que llega al hígado, va a infectar las células hepáticas. Miren cómo se va a madurar, se va a transformar en esquizontes, pero hay un grupo acá, en este ciclo exoeritrocítico, que se va a quedar en forma dormida, acá, en estos de acá, a nivel hepático. Estas formas durmientes se llaman hipnozoitos, ¿no? Por ahí ya van tratando y me van diciendo cuál es el agente que tiene actividad sobre los hipnozoitos. Pero de los plasmodiums, justamente el plasmodium, son dos plasmodium que nos va a dar justamente esta presentación de hipnozoitos. Es Vivax y Ovale. Ya, son dos importantes, Vivax y Ovale. Una vez que el esquizonte vino acá, miren ustedes, se rompe y esa ruptura puede tener un ciclo, ¿ya? Porque esa ruptura del esquizonte y la migración hacia torrente sanguíneo va a generar un tipo de patrón. Es decir, si se rompe y da escalofríos, la ruptura es cada 48 horas, se libera el torrente sanguíneo, estos esquizontes, vamos a tener que nos da la llamada terciana benigna. Y esto se da principalmente en Plasmodium vivax. Pero también se puede liberar en 48 horas y se puede conocer como terciana maligna. Y maligna nos estamos refiriendo a Plasmodium falciparum. Y si se libera cada 72 horas, ¿cómo se llama? Si se libera cada 72 horas, estamos hablando de una fiebre cuartana. Y acá hablamos de otro patógeno que es Plasmodium malariae. ¿Por qué se caracteriza la fiebre en la malaria? Porque cuando hay fiebre, justamente lo que va a acompañar son los escalofríos, ¿ya? Hay bastantes escalofríos. Entonces el esquizonte viene, se rompió, este era el ciclo exoeritrocítico, y empieza la migración acá. Entonces miren ustedes cómo vienen acá, van a irse estos trofozoitos transformándose inmaduros, van a formarse en esta etapa así de anillo, luego van a migrar, algunos van a ser trofozoitos maduros y pueden migrar a su forma sexual, que son los gametocitos, que son acá, ¿no? Macho, hembra, digamos, y van a migrar y justo el mosquito es el que se va a alimentar de los gametocitos. O sea, la forma infectante para el mosquito van a ser los gametocitos. ¿Ya? Entonces, estos ciclos necesariamente hay algunos que progresan a formas maduras, pero dependiendo si no hay tratamiento antiparasitario, va a seguir y seguir destrozando, va a seguir y seguir haciendo la afectación a nivel de los eritrocitos. Entonces, yo digo, oye, pero si entonces tengo Plasmodium vivax, este vivax le gusta, es vivo. ¿A quiénes se va a comer este vivax? ¿Por quién se va a ir? Se va a ir por los eritrocitos, en este caso, perdón, va a ir por los reticulocitos, ¿no? Los más jóvenes por acá, reticulocitos. Va con predominio de reticulocitos, ¿no? Perfecto. Y el Plasmodium falciparum va a ir predominantemente por los eritrocitos también jóvenes. ¿Quién es el que va a ir por los eritrocitos más desgastados, más viejitos? Justamente es Plasmodium malariae, ¿no? Los eritrocitos ya, los maduritos, los mayores. Le gustan las mayores al malariae. Listo. Entonces, es importante. Entonces, recordar ustedes las formas infectantes, ya dijimos para el hombre los esporozoitos, todas que dan las recaídas en el humano
siempre están estas de acá en vivas y ovales, hipnozoitos está relacionado con recaídas. ¿Y cómo hacemos los diagnósticos, no? Los diagnósticos usualmente lo hacemos a través de la gota gruesa. Entonces, en la gota gruesa yo podría hacer el diagnóstico a través de búsqueda de trofozoitos, sí, pero en el VIVAX, usualmente en VIVAX, ya recuerden que como afecta más a los glóbulos rojos van a estar llenos de merozoitos, llenecitos de merozoitos y gametocitos, ¿ya? Disculpen. Merozoitos y gametocitos, llenecitos. En Plasmodium falciparum, que es el otro que nos interesa, usualmente los merozoitos están, pero no te ocupan todo el espacio. O sea, va a haber un espacio vacío, ¿no? Y podemos encontrar también algunas formas. ¿Por qué en los diagnósticos de Plasmodium falciparum es casi infrecuente, no se observa, no vamos a encontrar trofozoitos? ¿Por qué creen que no hay trofozoitos? En la gota gruesa, en los dos van a encontrar gametocitos, las formas maduras, van a encontrar formas diagnósticas, esquizontes, pueden encontrar merozoitos, sobre todo en los glóbulos rojos sanos, pero no encuentran trofozoitos en falciparum. ¿Por qué en falciparum? Acuérdense que lo que le gusta hacer es tener a estos trofozoitos secuestrados en el glóbulo rojo y en capilares. Están secuestro, ¿no? En secuestro. Entonces, usualmente en las formas diagnósticas de falciparum es más raro ver trofozoitos porque están secuestrados en capilares. Entonces, estos, acuérdense que en falciparum, cuando tenemos formas invasivas, porque falciparum es el que te da más formas cerebrales sobre todo, ¿no? Las complicaciones neurológicas, el eritrocito que es así va a tener una deformidad, ¿no? Entonces le da como una forma de roseta. Y esto explica muchas veces los cuadros neurológicos en Plasmodium falciparum, ¿ok? Entonces, una vez que viene el mosquito, se alimentó, va a seguir todo su proceso, va a hacer la formación y nuevamente va a ir a esporozoitos y es lo que va a inocular en el humano. Entonces, eso es lo que va a producirse. Muy bien. Sí, primatina era una de las respuestas que vamos a ver ahorita. Entonces, fiebre y paroxismos cada 72 horas. Ustedes mismos son Plasmodium malarial. Fiebre y paroxismos cada 48 horas. Plasmodium vivax, terciana benigna, Plasmodium falciparum, terciana maligna. ¿Quién da rosetas? Falciparum. ¿Quién produce hipnozoitos? Vivax y ovario. Muy bien. El cuadro clínico, recuerden ustedes que viene con... Los pacientes tienen fiebre, bastantes escalofríos, ¿no? Pero te dan esplenomegalia. Una de las causas, pregunta, ruptura de vaso en el trópico, malaria, definitivamente. Te puede dar anemia por el secuestro, ¿no? Esplénico, y en fases complicadas y empieza la ictericia. Doctor, una gota gruesa, ¿cuántos parásitos necesita para ser positiva? 100 parásitos por microlitro. Perfecto. Entonces, ya dijimos que hay destrucción del eritrocito, roseta, secuestro, ¿no? En el embarazo pueden apresurar el parto, no hay muerte neonatal. Criterios de malaria grave, doctor. Malaria grave. 1, el paciente tiene postración, puede progresar con convulsiones, anemia severa, hiperparasitemia. Es decir, los parásitos pueden tener hasta 3 cruces y esto representa más de 50.000 parásitos, por lo menos, ubicados en 24 horas. O que estén copando más del 2% de glóbulos rojos, ¿ya? Hiperparasitemia. Pero también puede complicarse con insuficiencia renal, hepática o cardiovascular. Otro criterio de mal
de malaria grave es hipoglicemia. Casi nadie monitoriza esto, pero la hipoglicemia es criterio incluso hasta pronóstico. Muy bien, entonces ya hemos visto todos los agentes. Acá vamos a mencionar en todas las rutas donde tienen actividad algunos de ellos. ¿Quiénes matan hipnozoitos? Ya su compañero lo ha dicho, para hipnozoitos, primaquina. Pero la primaquina, acuérdense que tiene algunos efectos adversos, metahemoglobinemia y anemia hemolítica, principalmente. Entonces, por ahí primaquina, ojo, pues no le puedo dar a la gestante, ¿no? Hasta que dé más allá, ya dio a luz, recién le puedo dar primaquina. Perfecto. ¿Quiénes matan a los gametocitos acá? Los maduritos acá. ¿Ya? A los gametocitos los voy a matar. La primaquina casi está en todas, ¿no? La prima está en todas. La primaquina y el artesunato o las artemisinas, que es de la familia, pero tengan mucho cuidado porque artesunato te puede dar náuseas, vómitos, cefalea. Su principal efecto adverso es la neurotoxicidad. Ya, tengan mucho cuidado. Pero artesunato para gametocitos y primaquina también. ¿Quiénes matan a los esquizontes en sangre? Esquizonticida. Esquizonticida en sangre te podemos utilizar cloroquina. También tienen la quinina y también tienen la mefloquina. Y en tejido, donde está acá, esquizonte a nivel tisular, podríamos también utilizar la primaquina. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto adverso de la quinina? Cinchonismo. ¿No? Derivado del árbol de la quina. Cinchonismo, náuseas, vómitos, cefalea. Y finalmente ya habíamos mencionado a los hipnozoides. Entonces ahí están los targets de acción para que ustedes recuerden principalmente cómo es que se da. Tratamientos de Vivax no complicada. El tratamiento de Vivax no complicada, usualmente utilizamos primaquina más cloroquina. 7 días. ¿Quién es una falciparum no complicada? Terapia triple. Artesunato más mefloquina más primaquina. Igual 7 días. Ojo que en no complicadas, todos los tratamientos ya no dependen de la zona ni nada, porque esto es lo que antes la pregunta decía, tratamiento para el norte, tratamiento para el oriente, no. Es un tratamiento esquema a nivel nacional. Si se complica la Vivax, que es lo más frecuente, en Vivax grave o complicada, ya metemos acá artesunato más clindamicina. Y le tenemos que dar, cuando el paciente ya tolere, después de los 7 días, por lo general, primaquina. Si es una falciparum complicada, solamente damos artesunato y clindamicina. ¿Por qué damos clinda? Dijimos, porque Vivax tenía que erradicar los hipnozoitos. ¿Ya? Tratamiento en gestantes, usualmente en el primer trimestre damos quinina. Ya dijimos que las artemisinas podían dar neurotoxicidad con clinda. No damos primaquina hasta terminado el embarazo. En segundo trimestre ya podemos dar usualmente otros medicamentos, ¿no? Artesunato, clinda, por ejemplo. Ok. Profilaxis para el viajero. Bien difícil, pero está como opciones mefloquina y doxiciclina. Lo que marcaría yo es doxiciclina 4 semanas antes, una semana antes del viaje y hasta 4 semanas posteriores al viaje. Pero es un problema en Perú porque hay mucha resistencia también. Ahora podemos generar más problemas. Preguntas.
Primaquina, malaria, vivax, primaquina. ¿A qué se debe que sea falcíparo? Es la zona principalmente, falcíparo más en la zona de Iquitos. Ovale no tenemos acá en Perú, tenemos tres, solamente Vivax, falciparum y malaria en la zona de Huánuco. Clindamicina actúa sobre el apicoplasto Saskia del plasmodium. El apicoplasto es un componente de la pared y la clindamicina, como actúa como es un antibacteriano, tiene afinidad por estos apicoplastos, se mete ahí, pum, le pega y hace esa función. Clinda es como para funciones severas, ¿no? Es un antimicrobiano, pero en este caso lo estamos dando por esa función. El tratamiento, ¿no?, de esquizonte a nivel tisular usualmente es primaquina, ¿no? También se puede utilizar pirimetamina, pero ya no tenemos, solamente primaquina. La prima está en todas, ¿se acuerdan? ¿No? La prima está en todas, salvo tal vez en los esquizontes sanguíneos, pero en gametocitos, sinusoides y esquizonte tisular está ahí. Y la gestante no se le puede dar primero cloroquina. La cloroquina da maculopatía en ojo de buey. La cloroquina tiene muchos efectos adversos. Está contraindicada. No, en la gestante el tratamiento definitivamente, estoy hablando, lo que he hablado son las formas severas, ¿no? Donde utilizas quinina y clindamicina. Pero sí se puede utilizar artesunato, ya, efloquina, clinda. Cloro, tal vez no, porque está contraindicado. O das hidroxicloroquina, por ejemplo. Ahora que estuvo de moda en COVID, ¿has dado hidroxicloroquina en gestantes? No creo.